Bueno, vamos a leer la palabra que se encuentra en Mateos, capítulo 7. Amén. Mateo 7, versículo 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. Leemos, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Señor, te doy gracias por tu presencia, primeramente, Señor, porque si tú estás aquí, es todo lo que necesitamos, Señor. Nuestra vida, nuestro ser, Señor, porque tú impartes, Señor, bendición aun aquellas que ni siquiera nosotros pensamos o no nos damos cuenta, Señor, pero está ahí, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por los que han llegado. Te doy gracias por el ministerio y todos los que son parte de este ministerio, Señor, sean alcanzados. Cualquiera sea su necesidad en este día, Señor, Padre, usted les dé la victoria, Señor. Por eso pedimos, por eso rogamos, Señor, para que a cada uno de nosotros usted nos dé nuestra parte y nuestra victoria, Señor. Y le doy gracias por este día, Señor, y por cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo un poco distinto. No sé si a lo mejor alguno de ustedes lo habrá visto, lo habrá pensado, no sé, o Dios se lo habrá mostrado, pero hay situaciones en la Escritura que Dios nos muestra un camino ancho, ¿cierto? Y un camino angosto, ¿cierto? Este camino ancho donde muchos entran, ¿cierto? Dice que a la perdición, ¿cierto? Y un camino estrecho y pocos son los que van por ese camino. Pero la Biblia nos muestra, en la Escritura nos muestra algo bien especial, y desde el principio, o sea, desde el principio hasta un poco el final de la Biblia, nos muestra que no hay dos caminos. La Biblia nos muestra tres caminos. Tres caminos. Entonces me dirán, va, pero está ahí, está en la Biblia, hay tres caminos. ¿Ya? Y es algo especial porque realmente siempre en la concepción que siempre nos han enseñado que sigue este camino y no el otro, ¿cierto? Sigue uno o no el otro. Pero la Biblia nos muestra tres caminos. Y Dios se lo dijo también por ejemplo, si leemos Josué en el capítulo 1, si leemos Josué, cuando lo encuentre, amén, versículo 7, le dice Dios a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Dice muy bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces Dios le dice a diestra, a derecha, y siniestra es izquierda, ¿cierto? Él le dice: no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué significa eso?
que hay un camino, ¿cierto? Pero Dios les dice, no te apartes a derecha y no te apartes a izquierda. Sigue este camino. Entonces Dios le muestra a Josué que hay 3 caminos. Y está ahí. Y no es un hombre el que está hablando, sino que es Dios hablando con Josué. Dice, hay 3 caminos. Amén. Entonces, cuando uno entra a analizar esto, hay hombres en la Biblia que analizan esto un poco de otra perspectiva. Y si nosotros leemos Proverbios, capítulo 30, del versículo 1 dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Atiel y Aucal. Bueno, son las personas que están involucradas en este texto. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. ¿Ya? Yo soy rudo. El Mauricio dice, yo soy rudo. Yo soy rudo. Que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y ahí empieza a hacer preguntas. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos de sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y aquí añade él, dice, mire lo que dice. No me des pobreza ni riqueza. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O sea, yo lo conseguí por mis méritos. O siendo yo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Y aquí el hombre también está hablando de dos condiciones, ¿cierto? Está hablando de riquezas y pobrezas. Pero la riqueza no significa que yo estoy abandonando a Dios, ni la pobreza tampoco significa que yo estoy abandonando a Dios. Lo que significa que uno coloca su mirada en esas cosas. Porque la bendición, dice que la bendición de Dios es la que enriquece. La voluntad de Dios es bendecirnos, es prosperarnos. Pero ¿dónde uno desvía su camino? ¿Dónde uno desvía su mirada? Y también en la pobreza, porque uno dice, bueno, si Dios existe no estaría en estas condiciones, ¿cierto? Entonces uno se puede desviar tanto en la prosperidad como en la necesidad. Uno se puede desviar y desviarse del camino en las 2 condiciones. Mire, leamos Marcos 10. No sé si a alguien le pareció algo extraño esto de los 3 caminos, que nunca hemos escuchado de los 3 caminos, ¿cierto? Siempre no, los 2 caminos. Pero está aquí, está en la Biblia, está a nuestros ojos. Mire, fíjense en Marcos 10, 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, es un hombre que fue enseñado, que él quería seguir la conducta, las leyes, el orden de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con él? Entonces Jesús mirándole le amó. ¿Por qué le amó? Porque en el fondo él igual había una intención de buscar a Dios, había una intención de ser mejor, ¿cierto? Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, él estaba siguiendo el camino, estaba siguiendo a Dios. Entonces, aunque estemos siguiendo a Dios, aunque estemos leyendo su palabra, podemos también de alguna forma distorsionarnos. Nuestro corazón se puede ir hacia otro lado. Se puede ir a izquierda o se puede ir a derecha. Aún estando en la iglesia. Yo, por ejemplo, con gente cercana, la persona cristiana, digamos, que tenía su pyme, su pequeña empresa, y él incluso, mi admiración por el hecho que él trabajaba y también iba a las cárceles, predicaba en las cárceles, hacía algunas actividades y tenía su trabajo y yo lo encontraba. Entonces, pero de repente empecé a darme cuenta que los trabajadores de él les pagaba el mínimo y el resto se los pagaba por debajo. Entonces no le imponía por todo el dinero. Tampoco no le daba descanso, mucho descanso a sus trabajadores. ¿Y por qué? Porque eso le generaba más ganancias. Entonces, uno puede ver una persona que está en una iglesia, es parte de la congregación, va a las cárceles a predicar, pero tiene una actitud extraña, a la derecha o a la izquierda. Entonces, Dios nos muestra que aún estando ahí, Dios nos manda o nos enseña a que tenemos que analizarnos y decir que no nos vamos a derecha ni a izquierda, no importa la situación en la que estemos. Amén. En Proverbios, no me entiendo ni la letra yo, es que estaba en una lucha anoche, hermano, tenía que mandar un trabajo a mis compañeros y también viendo esto, entonces, un segundo. Un segundo, hermanos, déjenme ver que no sé si es 28, 26 o 25. Estoy ahí en el... Un segundo. Ya, 28:6. Dice así, Proverbio 28:6. Vamos a ponerle acá 28. No me entiendo ni la letra, para que vean cómo tengo la letra yo. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Ya? O sea, si Dios te está prosperando, si Dios te está dando, también en eso tiene que estar Dios. Tienes que ser justo en todo, porque tú estás agradando a Dios, no a los hombres.
Y a veces uno quiere buscar caminos, quiere buscar atajos, ¿cierto? Pero Dios no está diciendo, no, ándate por aquí, ¿cierto? Yo cuando salgo en la mañana de mi casa, los tacos ni se los cuento allá, entonces busco el GPS y eso, ya, ¿cuál es el mejor camino para ahorrarme tacos, ¿cierto? Entonces de repente Dios nos quita el GPS, porque uno quiere buscar caminos más cortos, ¿cierto? Quiere buscar alternativas para llegar al objetivo que uno tiene. Quiero llegar a este objetivo, necesito esto, ¿cierto? Pero ese objetivo quizás es bueno, pero quizás la forma en que quiero llegar a esos objetivos, ¿cierto? Porque hay muchos que ven que le está yendo bien, pero quieren que eso se apure, que llegue más rápido, más. No, busquemos el camino de Dios, aunque sea más largo el camino. Quizás voy a ir por el camino más corto, quizás Dios quiere que me vaya por el taco. Quizás Dios quiere probar mi paciencia, porque hay algo que me desarticula son los tacos. Entonces, el taco como que a uno lo pone a prueba ahí con la paciencia, ¿cierto? Entonces, soy paciente, no soy paciente, y Dios nos pone a prueba. Entonces, el camino de Dios no es apartarse ni a derecha ni a izquierda, porque a mí a lo mejor la derecha me parece más cómoda, el camino más corto, ¿cierto? Como pasó, Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo, te daré un hijo, pero él se adelantó, ¿cierto? Y tuvo un hijo antes. Entonces, ese camino más corto, las secuelas y las consecuencias se mantienen hasta hoy en día. Los países, ¿cierto?, de Medio Oriente todavía están en guerra, ese atajo que se tomó Abraham todavía tiene consecuencias. ¿Amén? Pero Dios nos quiere llevar por un camino. Ahora, yo no estoy diciendo acá, la Biblia está mostrando una perspectiva, no quiere decir que Dios no quiere que usted sea rico, a lo mejor Dios quiere que usted sea millonario. Y va a ser así porque Dios quiere que sea usted millonario. Pero, ¿cuál es el camino que vamos a buscar? Una vez un pastor que vino a la iglesia, un pastor norteamericano, me acuerdo, que él contó una experiencia que él dijo, que Dios le dijo, tienes que ir no sé a dónde, tenía que ir a un lugar. Pero él decía, chuta, no tengo ni uno en el bolsillo, como Dios me mandó para allá, y ¿cómo voy a llegar ahí? Dijo él. Pero dijo, bueno, Dios me mandó. O sea, si él mandó, de alguna parte va a llegar. Él dijo eso, nos contaba el pastor. Entonces dice que de repente, no sé si fue el pastor Fred cuando venía para acá, no sé si fue él que nos contó el testimonio, y dice que llegó una persona, un cristiano, pero un cristiano que tenía mucho dinero, era de dinero el hombre, y que Dios le había mostrado que le tenía que pasar ese dinero al pastor Fred. No sé, no me acuerdo si era él, pero le tenía que pasar ese dinero. Entonces, bueno, él contó el testimonio como que Dios lo proveyó para que él fuera a ese lugar donde tenía que ir, y él pudo llegar donde tenía que llegar gracias a esa donación que hizo ese hombre. Pero a mí lo que me llamó la atención no fue eso, sino que lo que me llamó la atención fue que cómo esa persona que era de dinero tenía una relación con Dios. No sé si me explico. Claro, porque si Dios le habló a él y obedeció, ¿cierto? O sea que había una relación, una comunión con Dios. O sea, su corazón de ese hombre que era rico no estaba en el dinero, su corazón no estaba en eso. Él estaba centrado en Dios. No perdió el norte, no perdió esa prosperidad que Dios le estaba dando, no perdió el norte. Eso me llamó la atención de ese testimonio. Mire, vamos a reforzar eso con Proverbios 23, 26. Dentro del contexto que estamos hablando, ¿cierto? De los tres caminos. Y en Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón.
Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué más añade después de eso? Después en la otra frase dice, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, el secreto está en que tú le des tu corazón a Dios. Porque a derecha van a haber distracciones, a la izquierda también van a haber distracciones. Y nos vamos a tender a ir hacia ese lugar, vamos a tender a ir hacia otro lugar. Pero Dios nos está diciendo, mírame a mí. No mires hacia allá, no mires hacia acá, mírame a mí. Y tus pasos van a ser firmes. Salmos, el libro de Salmos está lleno de eso. Está lleno, sigue mis caminos. Lumbrera es tu palabra, ¿cierto? A mi camino. Entonces, Dios nos muestra cómo tenemos que ir, cómo tenemos que afianzarnos, cómo tenemos que guardar nuestro corazón. Porque van a haber cosas en el camino que nos van a hacer tender que nuestro corazón se vaya a derecha o izquierda. Josué, ¿cierto? Yo y mi casa serviremos al Señor. No sé lo que hagan ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Filipenses 4. Amén. Filipenses 4, versículo 10. Y dice así. Está hablando el apóstol Pablo a los creyentes y le dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues dice, y aquí es lo importante, dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente. Y también sé tener abundancia. Porque sé que ninguna de las dos cosas no se comparan a Dios. Ninguna de las dos cosas se comparan al Señor. Ninguna de las dos cosas se comparan porque el salmista decía, tú eres mi porción. ¿Y qué tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada de ti deseo en la tierra sino a ti, porque tú eres mi porción. Y entonces el apóstol decía, yo he aprendido, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tú, Señor, suplirás. Si tengo necesidades, tú suplirás. Si tengo abundancia, Señor, sé que esto no lo vale, no me lo voy a llevar. Es provisorio, es transitorio, ¿cierto? Hay cosas mucho más grandes, hay riquezas mucho más mayores, ¿cierto? No sé si alguien vio la película de Ricky Ricón en su tiempo, ¿cierto? Y los ladrones querían robarle la fortuna y él dijo, ¿dónde está su fortuna? Y tenían un cerro así, una montaña, y ahí estaba la bóveda. Y el gallo le dijo, son asquerosamente ricos, dijo, y después fueron a la bóveda y abrieron la bóveda, ¿cierto? Y él dijo, ¿y dónde están los lingotes? ¿Dónde están los diamantes? Y no, pues tenían puras cositas así de fotos, de cosas de la familia. Y le dijo, ¿pero qué es esto? Y yo le dije, no, estas son nuestras riquezas. Lo que corresponde a nuestra familia. Lo que corresponde a nosotros. Esas son riquezas. Bueno, interesante dentro de todo lo que mostraba la película de la riqueza y que el niño podía tener acceso a todo.
pero mostraba que habían otras cosas mucho más importantes que eso. Bueno, eso fue un comentario nomás, hermano, para que volvamos al... Y entonces el apóstol Pablo nos muestra que en el fondo esto se aprende. Es un camino, es una forma de aprendizaje, porque dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, ¿cierto? Y Él hará. Y también Él dice que Él enderezará tus veredas. Entonces Dios nos ve a nosotros, o sea, no vean que yo de repente voy tirándome para la derecha y el Señor me dice, no, estáis tirándote para el otro lado. Y Dios nos muestra eso a través de su palabra. O nos vamos tirando para la izquierda, así, no, yo no valgo nada, así, la vida no, no, Dios no me quiere ni ver, si yo, todo me va mal, no, sí, voy para acá, me va mal, entonces uno reniega de Dios. Y al otro lado, cuando uno le va yendo bien, qué sé yo, empieza como a olvidarse de Dios y ya Dios, sí, no, sí, empieza a dejar de lado a Dios, empieza a tener compromisos, empieza a tener cosas y empieza a olvidarse de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Y por todo, dice él, he sido enseñado, que mi vida está escondida en Dios. Y él un día me vendrá a buscar, los vendrá a buscar a ustedes, cuando Él quiera, ¿cierto? Y Él nos llevará. Bendiciones. Y después añade, hermanos, en el versículo 13 y el remacha. Dice el apóstol Pablo, dice, todo, en el 13, amén, todo lo puedo en Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer Proverbios 4. Proverbios 4. Bueno, estas son cosas que Dios me comparte y yo las comparto con ustedes. No son cosas que yo le haya sacado de un libro o de internet. Ya son cosas que Dios las comparte conmigo y yo las comparto con ustedes. Amén. Porque también tienen que analizarlo, ¿cierto? Tienen que ver todas las cosas que se digan de acá. Ustedes tienen que ver si esto es así, que dice la Biblia, ¿cierto? Porque todos nosotros nos equivocamos, pero tienen que ver si efectivamente la Biblia está hablando de algo de esto. Amén. Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, aparta de ti la perversidad, en el 24. Aparte de ti la perversidad de la boca. O sea, si yo digo garabatos lejos de la iglesia o si estoy haciendo cosas que salen o que digo palabras que no son buenas, no están en la iglesia, pero de repente por ahí se les sale su grosería y cosas así, ¿cierto? Dios está diciendo, no hagas eso. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Todos tus caminos, eso significa que cómo me porto con la familia, ya, un tic ahí, ya, bien, cómo me porto con los hijos, bien, cómo me porto con los hermanos, bien, cómo me porto bien, cómo me porto con los trabajadores que están a mi cargo, mal. Ahí está, ya, mal, me porto mal. ¿Ah? No soy justo, no soy equitativo, no soy, ¿cierto? Soy medio egoísta. Entonces hay áreas que de repente bien, ¿cierto?
voy a ver a los enfermos al hospital, bien. Pero hay otras cosas que están mal, muy mal, pésimamente mal, ¿cierto? Y en el 27 añade, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te apartas a izquierda ni a derecha. ¿Ven? Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de no apartarse ni a izquierda ni a derecha? ¿Cierto? Porque estaría la pregunta, bueno, ¿cómo no me aparto ni a izquierda ni a derecha? Y la respuesta es muy sencilla. Incluso la Biblia nos muestra también que la respuesta es muy sencilla. Y la respuesta es solamente, solo busca a Dios. Nunca ceses, nunca pares de buscar a Dios. Nunca pares de buscar a Dios, nunca. Ese es el secreto, nunca pares de buscar a Dios. Todos los días busca a Dios. Todos los días búscalo. Por eso yo también siempre quiero aprender, quiero saber algunas cosas de Dios. Pero es tan grande que siempre vamos a cometer errores. Pero Dios nos enseña para ser mejores. Y eso nos va a enseñar también a ser líderes. Porque en esto también debemos ser ejemplo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿cierto? Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Sé ejemplo de los creyentes. O sea, tú eres un líder. Tú eres un líder para tus hijos. Ellos te van a mirar a ti y y uno tiene que ser un ejemplo para sus hijos. Tiene que ser un ejemplo para los demás. El apóstol Pablo incluso se atrevió a decir, a mí me parecía una osadía, pero él decía, sean ustedes imitadores de mí, decía Pablo. No sé si en alguna parte ustedes han leído esa parte de la Biblia que el apóstol Pablo dice, oiga, ustedes hermanos sean imitadores. Imagínense yo le dijera a ustedes, hermanos sean imitadores de mí, ¿cómo les sonaría a ustedes? El hermano se cree la muerte y no se sabe que tiene toda esta, yo le he visto toda esta. ¿Ah? Pero el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí. Pero él dice, dice, como yo de Cristo. Porque él buscaba a Dios, o sea, él trataba de agradar y buscar al Señor. Yo no voy a decir eso, hermano, que sean imitadores de mí. Entonces, el buscar a Dios, hermanos, no es que uno pueda decir, ya voy a buscar a Dios y lo voy a encontrar. No es como uno voy a ir a buscar esto y lo voy a encontrar. No es que voy a ir a Estados Unidos, como algunos viajan, voy a ir al seminario en Estados Unidos y ahí voy a encontrar a Dios. No, o sea, o voy a ir a Europa porque ahí hay un seminario de grandes líderes de todos los tiempos, ¿cierto? Los últimos apóstoles y ahí voy a encontrar a Dios. No, no. Dios ve la intención de nuestro corazón. Y aún grandes hombres de Dios, aún quisieran ser arrogantes y decir yo voy a encontrar a Dios, no podrían. Porque Dios nos permite que nos encontremos con Él. Respecto a nuestra intención. Porque nosotros nos amamos a Dios. Dice la Biblia, porque lo amamos, sino dice porque Él nos amó primero. ¿Cierto? Él dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Yo estoy a la puerta, yo estoy ahí. Estoy atento. Si alguien, y la Biblia dice que el que lo encontrará, el que lo va a buscar, lo va a encontrar. Porque Él está atento. Porque Él ve la intención de nuestro corazón. Si es que efectivamente le estamos buscando de verdad. A Daniel, pues Daniel, el ángel le dijo a Daniel, del día que dispusiste
Imagínense un hombre del tamaño de Daniel, un hombre de Dios tremendo, y le dijo, del día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Entonces él vio la intención de Daniel, porque uno no puede creer que uno va a encontrar a Dios, sino que Dios ve nuestra intención. Y cuando ve nuestra intención, Dios se acerca a nosotros. Él nos visita. ¿Amén? Y es hermoso, hermano, cuando Dios los visita. Entonces usted está en su casa, a veces ni pensando en Dios, y Dios lo visita. Qué bueno, porque Dios está ahí, ¿cierto? Porque Dios está donde es bienvenido. Si usted está haciendo una cosa en su casa, está lavando loza, no sé qué sé yo, como a mí me andan a lavar la loza, y empiezo a lavar la loza, y como soy obediente, Dios me premia la obediencia y me visita lavando la loza. Y sin que Él no le pregunta, viene y lo visita, ¿cierto? Porque Él es bienvenido. Él es bienvenido en su vida, en su casa. Sé bienvenido, Señor, en mi casa. Sé bienvenido en mi vida, en mis hijos. Porque Él es bienvenido. ¿Amén? Bueno, en San Juan 3:21 nos habla de que Jesús dice que el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, las acciones que yo tomo son todas hechas pensando en que estoy respetando a Dios, en mis decisiones, en los demás, en mi entorno. Y para terminar, bueno, Salmo 101. Bueno, los salmos están llenos, hermanos, de hablar cuando habla del camino. Cómo seguir el camino, cómo buscar el camino de Dios. Si usted busca, va a pasar en mucho de eso. Dice en el Salmo 101, el versículo 1 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Si usted busca a Dios, Dios vendrá a usted. Es solo buscarlo. Primero es buscarlo. Señor, te quiero buscar. No sé en qué condición estoy, no sé si estoy a la derecha, si estoy a la izquierda, si estoy bien, si estoy mal. Pero una cosa sí voy a hacer, te voy a buscar. Voy a orar, voy a pedirte, voy a pedir tu presencia, tu dirección. Pero Señor, te voy a buscar. Quizás no lo he hecho bien hasta ahora, no te he buscado como tú mereces, pero te voy a buscar. Y Él dice, entenderé el camino de perfección cuando tú vengas a mí. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Y el testimonio más grande, hermanos, es cuando su propia familia, los que están más cercanos a usted, ven que usted realmente es un hijo de Dios. Ellos mismos visualizan que usted es una persona de Dios, que es un hijo de Dios. Cuando los demás visualizan eso, los más cercanos a usted visualizan eso, es porque realmente Dios está haciendo algo en su vida. Amén. Dios les bendiga. Y por eso, en Mateos 7, donde leíamos al principio, porque no es fácil, porque dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
son pocos. Amén. Les invito a orar.